Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo se encuentran ustedes en este día? Saludamos a todo en general, lo que quieran compartir con nosotros, lo que siempre nos están acompañando, especial también a la familia que siempre nos están apoyando. Y bueno, en esta ocasión queremos nosotros seguir continuando con esta enseñanza, con este mensaje poderoso. Ahora a Esmirna, el mensaje a Esmirna, ya habíamos analizado bastante la iglesia, el mensaje sobre la iglesia en Éfeso, y vea qué importante es entender de que la iglesia, estas iglesias en la cual trae la revelación de Jesucristo, aquellos cristianos todos tuvieron que realmente pasar su proceso, cada uno de ellos, y acomodar su camino. Por eso nosotros nos vemos muy reflejados en este mensaje, en estas cartas a estas 7 iglesias. En lo personal, y también vemos que también refleja cómo la iglesia está actualmente, hoy en la actualidad, obviamente, y nos enseña muchísimo a cada uno de nosotros. Por eso es esencial seguir profundizando, analizando y mayormente colocando este mensaje en nuestros corazones, que es lo que realmente Dios quiere siempre obrar en nuestro corazón. Nosotros vamos a seguir continuando Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 8. Es importante entender lo que sucedía en aquella iglesia, lo que sucede en cada una de estas iglesias, Pero nosotros también podemos comprender algo también sobre este mensaje, que Dios nos está hablando de una forma muy precisa, y no es casualidad que yo o que a mí se me haya ocurrido llevar este mensaje, no, sino que hay un propósito grande para cada uno de nosotros. La palabra nos está enseñando muchísimo a nosotros. De nada me sirve a mí ponerme de este lado y yo decirle que usted va a tener una bendición en este año, en el año que viene, que va a ser prosperado, en fin. Eso, hermano, de acuerdo, usted se esfuerce en su trabajo particular, usted se esfuerce en mantener una vida agradable ante Dios, siempre Dios va a estar prosperando a cada uno de sus hijos. De nada me sirve predicarle esas cosas, porque usted tiene un alma que salvar. Cada uno de nosotros debemos de ganar la vida eterna, y la palabra de Dios tiene muchas cosas sobre esto y nos enseña. Entonces, lo conveniente es que yo a usted le pueda hablar de lo que realmente la Biblia nos habla a cada uno de nosotros, y el misterio grande que esconde esta palabra, que por ende nos lleva a que nosotros podamos ganar la vida eterna. Entonces, no es casualidad, sino que Dios siempre nos está preparando a cada uno de nosotros. Entonces, habíamos dicho Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, el mensaje a Esmirna. Habíamos analizado bastante, conociendo un poquito ahí lo que era Esmirna, esta ciudad, en fin. Entonces, la palabra decía que conocía las obras de estos creyentes. En el versículo 9, conocía las obras y la tribulación que ellos padecían, la gran tribulación que ellos estaban teniendo. También era por parte de unos judíos. No está bien claro realmente quién eran aquellos judíos. Es decir, posiblemente haya sido unos judíos que se habían levantado en ese entonces, pero eran falsos, no eran verdaderos. Lo que sí es cierto también es que la Biblia a nosotros nos da mucha referencia en cuanto a los judíos realmente. Bueno, la Biblia dice que no son judíos realmente aquellos que vienen por descendencia física o nacimiento físico, sino más bien son aquellos que son mediante la fe, mediante la descendencia en Cristo. O sea, Cristo es la descendencia, obviamente, linaje de aquel pueblo judío físico, pero ya mediante la fe en Cristo, todos los pueblos gentiles. Por eso este mensaje
a estas iglesias en Asia de origen gentil. Ya la Escritura nos revela a nosotros que somos judíos, es decir, somos pertenencia también, hijos del linaje de Abraham, pero no por descendencia física obviamente, sino ya por la fe en Cristo Jesús, en aquel que estuvo muerto, dice la Escritura, y vivió, el primero y el último, aquel que es, que será, aquel que era, que será, dice la Escritura, el gran yo soy, el primero y el último, el alfa y el omega, como se dice en el griego. Ya somos todos pertenencia sobre Abraham, es decir, como dije, ya somos hijos de Abraham, tenemos a Abraham como padre por medio de su descendencia, que fue Jesucristo. Entonces, eso también la Biblia nos revela a nosotros, de que estos judíos quizás eran falsos, a lo mejor no han sido judíos por descendencia física, sino que judíos que realmente se habían levantado haciéndose pasar por judíos, pero eran simplemente mentirosos, o quizás judíos que realmente quizás fueron judíos legítimamente por genealogía, por descendencia física, pero realmente estaban perturbando. Lo que sí realmente se puede afirmar es que perturbaban a estos creyentes. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, qué importante es analizar una vez más estos pasajes. Tenemos referencia a lo que habla la Biblia para aquellos, porque bueno, allí la Escritura dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Como habíamos explicado en el video anterior, obviamente, que teniendo a Cristo tenemos todo. Vea, yo voy a dejar alguna referencia en Mateos capítulo 6. Vamos a leer un poco. Mateos capítulo 6, versículo 20. Este es conocido, dice la Escritura. El 19 y el 20. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Allí hay que hacer tesoro en los cielos. ¿De qué nos sirve la riqueza y la comodidad, como decíamos en el video anterior? Vea qué importante entender esto. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios, vamos a leer y a dejar algunas referencias para que ustedes puedan entender este mensaje, que Cristo decía, yo conozco tu pobreza, pero le decía, tú eres rico. Entonces, vemos qué importante es entender la Escritura. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 10, la Escritura dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecido a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué importante es cuando nosotros tenemos a Cristo. Cuando tenemos a Cristo somos nosotros ricos, grandes. Una, porque tenemos una salvación que no se puede comprar ni con nada, ni con dinero, ni con nada. Pero nosotros tenemos esa oportunidad de adquirir esta preciosa riqueza. Luego, que teniendo a Cristo, nosotros podemos enriquecer a los demás. Porque aquella persona que tiene grande riqueza son, como se dice, agarrados, no son dadivosos. Sin embargo, nosotros de lo que tenemos damos. Eso es precioso realmente. Entonces, qué mayor y qué gran riqueza es esta ante las cosas materiales. Podemos ver también
en Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago 2:5 dice allí, 5, hermanos míos amados, oíd. Mire la pregunta que nos hace. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No es la mejor riqueza que nosotros podamos tener? ¿No es lo mejor que nosotros podamos tener? Claro que sí. Entonces, vea qué importante este mensaje a esta iglesia en ese entonces. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Importante entender esto. Luego decía, no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué importante es. Por eso explicamos en el anterior video. En el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ve qué importante pasaje. Vea qué importante entender esto. Al que venciere, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es el lago de fuego, que viene a ser el castigo eterno. Lago de fuego o castigo eterno. Qué importante es comprender esto. Hay un castigo, obviamente, temporario, que es el infierno. Es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Son atormentados aquellos que nunca han recibido a Dios. Digámoslo así, temporal. Y luego el castigo eterno, que es el lago de fuego. Vamos a leer Apocalipsis y lo que habla sobre este lugar. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo, ya le digo, en el versículo 6 y 14. Vamos a ver qué interesante es esto. En el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la primera resurrección, cuando todos nosotros, los que estamos vivos y los que han dormido, como dice la Escritura, son resucitados. Eso viene a ser la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y vea Apocalipsis, en el versículo 14. Es para que nosotros podamos entender esto. Dice allí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esa es la muerte segunda. Ahí se explica. El Hades y la muerte misma, juntamente con aquellos que merecen este castigo eterno, son lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahora Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice allí la Escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso la Escritura a nosotros nos manda a ser valiente. A nosotros la Escritura nos manda a ser valiente y vencedor y no cobardes. No es que nosotros a veces en nuestras predicaciones exageramos, sino que la Escritura misma nos dice esto. Los cobardes, los incrédulos. Por eso nosotros, el ministerio de la iglesia es predicar hacia los demás. Porque Cristo después no nos tiene que a nosotros demandar nada. Porque están aquellos, quieran creer o no. Y si no creen, la Escritura dice que los incrédulos heredarán el lago de fuego.
al castigo eterno irán los incrédulos. Entonces, queda en cada uno de nosotros ser vencedor, esforzarnos, y no ser cobarde, porque también los cobardes son lanzados al lago de fuego. Vea que la Biblia lo dice, no es que nosotros simplemente nos ponemos a condenar, sino que la Escritura lo dice. Por eso la Escritura dice aquí, no temas, y en el versículo 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, el que venciere. La Escritura dice que hay que ser fiel hasta la muerte. Allí en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por eso, para ser vencedor hay que ser fiel. Para salir vencedor hay que ser fiel. Hay que serle fiel a Cristo, hay que serle fiel a Dios. Eso es lo que lo demanda la Escritura a nosotros. Ser fiel hasta la muerte, dice la Escritura. Para que nosotros podamos obtener esa corona de la vida. Para que nosotros podamos tener parte en la primera resurrección. Estar allí en el reino de Dios. Y no pasar por la segunda muerte, que es ser lanzado al castigo eterno, al lago de fuego. Qué importante es entender esto, que cada uno de nosotros como iglesia pueda estar preparado sobre esto. Por eso vea qué importante este mensaje que nos deja en claro que cada uno de nosotros debe de ser fiel hasta la muerte. Por eso se le decía a esta iglesia, ellos pasaron todo, lo hemos explicado en el primer video, no nomás hemos explicado qué es lo que significa cuando decía aquí la Escritura, van a tener pruebas, tribulación por 10 días. Cada 10 años duró la persecución, cada uno de sus emperadores que fueron de turno fueron persiguiendo a la iglesia. Pero allí se le advertía, sé fiel hasta la muerte. Ahora queda en cada uno de nosotros actualmente serle fiel hasta la muerte. Vendrán persecuciones de muchas maneras, muchas veces hasta en las redes sociales ya somos todos perseguidos, porque si hablamos algo que nosotros no estamos de acuerdo con los gobiernos, con la ciencia, entonces ya están quitando los canales de YouTube, las páginas en Facebook, entonces los cristianos somos perseguidos de mil formas. Por eso dejamos nosotros hasta aquí, y vea qué importante entender esto sobre este mensaje a Esmirna. Vamos a estar con el siguiente mensaje, espero que usted no se lo pierda y pueda continuar con nosotros, y que pueda usted compartir estos videos con estos mensajes que son muy importantes para la iglesia de cada uno de nosotros. Son iglesias en Asia que hoy en día se reflejan, más bien dicho, la iglesia de hoy en día se puede ver reflejado a través de estas cartas. Y es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, podamos acomodar nuestro camino actualmente, ya que después no hay otra oportunidad. Que Dios le pueda bendecir en gran manera, y será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Mashiach, Mashiach.